Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Su y en este videito vamos a hacer algo que es habitual obviamente cuando termina un mes. Vamos a revisar mi wrap-up de febrero. Les voy a mostrar todos los libros que leí durante este mes. Fueron 5 en total y fueron lecturas bastante interesantes que quiero pasar a mostrarles. ¡Comenzamos! El primer libro que leí en febrero es este gordito que tengo por acá, Juramentada, de Brandon Sanderson. Esta es la tercera parte de la saga del Archivo de las Tormentas. Ha sido una aventura total porque los libros son todos tochotes gigantes que se mueren el desafío que es, pero lo estoy disfrutando bastante. No puedo hablar mucho al respecto de este libro porque como es la tercera parte de una saga, podría perfectamente spoilearle algo a alguien, así que no sé de verdad cómo abordar esta reseña. Pero sí les puedo decir que he disfrutado bastante la lectura de toda esta saga en general. Siento eso sí que en esta parte, en la tercera parte, ha bajado un poquito el nivel de acción. A mí me gusta mucho que pasen muchas cosas y me pasó con este libro en particular, que a pesar que tiene 4 estrellas, me pasó que en la mitad más o menos el ritmo de la historia bajó un poquito. Ahora, a pesar de ese pequeño bajón que sentí más o menos en la mitad de la historia, siento que igual me gustó mucho este libro. Hay muchas muertes de personajes importantes, hay también personas que se cambian de bando, seguimos en esta guerra épica entre estos distintos reinos. Nos enteramos también de que existen distintos reinos, más allá del físico que nosotros conocemos, sino que también hay otro reino cognitivo, por ejemplo, que vamos a conocer, el reino de los Spren, que eso siento que es muy interesante en la historia. De verdad que siento que no puedo decir nada más al respecto porque no quiero spoilear a quienes no han leído esta saga, pero por favor háganse el favor y léanla porque vale muchísimo la pena. Pasamos de un libro tochote a uno cortito. En febrero también leí Mendel, el de los libros, un clásico de Stefan Zweig. Me gustó bastante este libro, yo le di 4 estrellas y no suelo hacer eso con libros que son cortitos porque a mí me pasa mucho que me gusta encariñarme con los personajes, que haya un poquito más de desarrollo de la trama. Y cuando son libros cortos yo suelo ponerle siempre 3 estrellas a los libros. Pero me pasó con este que me ganó el corazón y dije no, tiene que tener 4 estrellas. Mendel es un anciano que es un librero ambulante que se encuentra en una cafetería todos los días vendiendo sus libros. Todos lo conocen, todos saben a qué se dedica, lo quieren muchísimo, él tiene una memoria excelente, sabe todo sobre los libros, es un personaje. Hay algo que le pasa a Mendel en la mitad de la historia que hace que toda esta forma de vivir, su forma de existir cambie por completo. Obviamente no les voy a mencionar qué es lo que le pasa, yo de verdad que quedé en shock con este toque histórico de la historia y si lo llegan a leer quiero que lo descubran por sí solos. En esta historia siento que se marcan muchísimo los conceptos del olvido, de la memoria, de las experiencias. Es un clásico que se los recomiendo, muy cortito y a mí que me suelen aburrir los clásicos, este libro sí me gustó. Luego tenemos El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Esta es una historia de misterio en la cual se trata de descubrir quién es el asesino de Roger Ackroyd. Desde un inicio esta historia es bastante interesante. Vamos descubriendo distintos aspectos, vamos conociendo a distintos personajes, uno está todo el rato pensando quién podría ser el asesino, empiezan a salir muchas cosas a flote porque hay también muchas capas que están involucradas, no solamente el tema del asesinato, sino que empezamos a conocer de una herencia, que un amante, que etcétera. Entonces como hay hartas cosas involucradas, es que uno está más metido en la historia, es bastante atrapante y una lectura muy rápida. Ahora, ¿qué me pasó con este libro? Yo le puse 3 estrellitas y para mí eso significa que el libro no fue ni bueno ni malo. Lo que me pasó es que más o menos en la mitad yo ya descubrí quién había matado a Roger Ackroyd. Yo dije, sí, por aquí va la cosa y así fue. Entonces para mí siento que en la mitad de la historia empecé a perder un poco el interés y ya la historia estaba perdiendo un poquito el sentido y también empecé a cuestionar un poco los hechos en la misma historia, de cómo se estaba llevando a cabo la investigación, por ejemplo. Creo también que tendí un poco a comparar este libro con el otro que ya había leído de la autora y no quedó ninguno.
y me pasó que la dinámica de Y no quedó ninguno la encontré muy entretenida. El hecho de que fueran muriendo personas una por una y uno pensaba quién es el asesino y en esa ocasión no adiviné quién era y la dinámica la encontré muy entretenida. Pero acá me pasó que hubo muchos personajes involucrados, muchas cosas que estaban pasando de manera secundaria y eso un poquito como que me descolocó un poco. Siento que si no hubiese descubierto quién era el asesino, la historia hubiese sido mucho más interesante. En todo caso, no es una historia ni mala ni buena, fue ahí ni fu ni fa. Si te gustan las historias de misterio y con hartas capas que vas descubriendo en el camino, este es tu libro. Nos quedan 2 libritos y terminamos. El siguiente que leí en febrero fue Esquirla del Amanecer de Brandon Sanderson. Como estamos en esta aventura del Archivo de las Tormentas, este libro, que es una novela corta, se recomienda leerlo entre la parte 3 y 4, entre Juramentada y El ritmo de la guerra. En esta historia nosotros seguimos a un grupo de personas que se embarcan en una misión para ir a descubrir qué es lo que está sucediendo en una isla en particular. Aparece un barco fantasma con todos sus tripulantes muertos, entonces todos se preguntan qué es lo que está sucediendo en esta isla, cuáles son los misterios que esconde. Esta historia es interesante porque suma a distintos personajes del Cosmere, a distintos personajes de la saga. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a Lopen, que es un gran amigo de Kaladin, que yo lo amo con toda mi alma. También tenemos un personaje que conocimos en los interludios de esta saga, El Archivo de las Tormentas, a Rhys, o Rins, no sé cómo se pronuncia. Ella es la dueña del barco y los lleva en esta misión. Lo interesante también es que ella también va en su propia misión porque cree que esta isla podría tener la cura para sanar a su mascota, que es una criatura que se creía extinta. Entonces, si se dan cuenta, acá vamos descubriendo mucho más del mundo del Archivo de las Tormentas. Es muy interesante porque el mundo se nos amplía muchísimo más. Pero lo que me pasó, y por eso le di 3 estrellitas, es que yo soy tan especial. Soy muy ansiosa. Y me pasa que quiero seguir con el hilo principal de la historia. Yo, perfecto, me sirve mucho para descubrir más del mundo, pero yo quería seguir ya la línea principal de los libros que ustedes ven ahí atrás, ¿cierto? Del libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 4 y 5. Si me ponen estas historias entre medio, perfecto. A mí me gusta mucho ir descubriendo más, pero me pasa que quiero volver luego al punto principal. Igualmente es una historia súper interesante y al final también pasa algo muy importante y vamos descubriendo muchísimo más sobre el concepto de las esquirlas y sus poderes. Y nos queda un librito más y es un libro que me voló la cabeza. Les hablo de My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Me voló la cabeza en el sentido de que no esperaba que fuese tan desgarrador ni tan perturbador. La historia de verdad que queda en mi cabeza por siempre. La trama de este libro consiste en ir viendo distintos eventos que sucedieron en el pasado y lo que está pasando también en el presente. En el pasado, Vanessa, de 15 años, tuvo una relación con su profesor de 42. Y en el presente, este mismo profesor está teniendo diversas acusaciones de abuso de distintas niñas. Para mí fue una historia que me costó mucho digerir. Esta historia yo creo que me marcó un poquito con respecto a mis pensamientos con este tipo de casos. Es una historia muy perturbadora, es una historia muy oscura, así que tengan ojo también porque es muy gráfica también. Todo es contado a partir de la experiencia de Vanessa. Ella nos cuenta su experiencia. Entonces estamos dentro de este círculo. Estamos dentro de la manipulación. Estamos dentro de la vulnerabilidad. De cómo este profesor manipulaba y controlaba todas las situaciones para lograr lo que él quería. Y eso siento que hace que la historia sea bastante interesante, porque nosotros solemos escuchar este tipo de casos y lo vemos siempre desde afuera. Pero estar adentro de la mente de esta persona, tratando de más o menos darle sentido a lo que estaba pasando, eso fue lo interesante, verlo desde la perspectiva de la víctima. A pesar de que esta historia es perturbadora, como digo, y bastante choqueante, yo creo que igual recomiendo este libro porque por lo menos a mí me abrió los ojos y puedo entender mucho más en profundidad y empatizar muchísimo más. Si antes yo empatizaba, ahora empatizo muchísimo más. Dicho todo esto, este libro lo recomiendo muchísimo. Para mí fue una experiencia y nunca lo voy a olvidar. Va a estar siempre en mi cabecita.
Llegamos así entonces al final de este videito revisando todos los libros que leí durante febrero. Fue un mes bastante interesante, si se dan cuenta, muy diverso. Déjame en los comentarios los libros que tú leíste en febrero y si es que hay algún nuevo favorito para leerte, por favor. No olvides dejarme un me gusta y por favor suscribirse porque estoy a punto de llegar a los 200 suscriptores en este humilde canal. Besitos y nos vemos en un próximo video.